Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, les explico, hoy día viernes hay una clase recuperativa en este horario de historia, así que para que se vayan enchufando, soy la profesora de historia, vamos a realizar la clase recuperativa del día martes, ¿ok? Vamos a partir en la clase número 15 de historia. Y empezamos con un repaso de la clase pasada, donde hablamos principalmente de la reforma agraria, nos centramos en este proceso histórico y nos centramos también en cómo la reforma agraria había cambiado la estructura del campo, teniendo como antecedente entonces esta estructura social basada en el inquilinaje, económicamente donde no se explotaban mayores tierras, había un retraso en torno a la modernización. Y la mayor cantidad de tierras estaba concentrada en muy pocas personas y mucha gente trabajaba sin tener tierra, sin ser dueños. Los impactos entonces necesariamente tienen que ver con la redistribución de la tierra y también con una nueva relación social entre el campesinado y los dueños de la tierra, que ya era mucho más democrático. Ese era el proceso de reforma agraria. Y también vimos entonces, durante el periodo de la Unidad Popular, las diferentes interpretaciones sobre el quiebre democrático, que teníamos 3 principalmente. Una de ellas era que se ponía énfasis en la polarización interna del país, donde no había una clase media que actuara como, valga la redundancia, como mediadora entre estas dos visiones de derecha y de izquierda. La polarización, tenemos otra visión de la intervención extranjera y cómo esta intervención extranjera va a ser decidora en este proceso. Y tenemos como tercer elemento entonces los antecedentes sociales y cómo la presión social va a profundizar la crisis interna del país. Y hoy día vamos a ver el régimen militar. Entonces, vamos a hacer una caracterización de los principales rasgos del golpe de Estado y de la dictadura militar en Chile. La violencia política, la supresión del Estado de Derecho, la violación sistemática de los derechos humanos. Otro punto es la transformación neoliberal de Chile, la transformación del rol de Estado y la nueva política económica. 3. La creación de una nueva institucionalidad política bajo la Constitución de 1980. Las relaciones con los países vecinos y con la comunidad internacional. Otra, la valoración de la lucha por la defensa de los derechos humanos y la recuperación de la democracia. Entonces vamos a comenzar analizando que el golpe de Estado, que va a ser el inicio entonces de esta junta militar y del régimen militar, de la dictadura militar, va a suprimir los derechos constitucionales de los ciudadanos, de las empresas, de los partidos políticos, y va a tener como objetivo entonces ir formando un régimen autoritario. Acá en la fotografía entonces yo les muestro un ejemplo que son los registros que comenzaron a ocurrir en la calle con el objetivo entonces de visualizar un enemigo interno. Este enemigo interno, ya habíamos hablado de esta intervención extranjera estadounidense donde existía una lucha antisubversiva, una lucha con el propósito de extinguir lo que se denominaba en esa época por parte de la derecha y de los militares el cáncer comunista, el cáncer marxista. Por lo tanto, en esta lucha antisubversiva,
mirando al enemigo dentro del país, nosotros vamos a encontrar diferentes estados represores, organismos represores, bajo la idea entonces de un estado de guerra permanente. Esta opresión no solo se realiza de manera llegar y realizar eventos militares, allanamientos, violaciones, sino que se generan aparatos de inteligencia con este mismo objetivo, ¿no es cierto?, de pensar quiénes son los que están en la lucha antisubversiva para poder oprimir. Entonces acá hay algunas fotografías que fueron tomadas en esa época donde apresaban a las personas y se las llevaban a distintos campos de concentración. A partir de esta necesidad de crear servicios de inteligencia bajo esta lógica de la guerra interna, de la guerra y de la lucha antisubversiva, es que se van a concretar o se van a crear dos organismos importantes en torno a la inteligencia nacional. ¿Ya? El primero de ellos se crea cuando se inicia la dictadura militar, que es la DINA, que es la Dirección de Inteligencia Nacional, y posteriormente se va a crear la CNI, que es el Centro Nacional de Información. Central Nacional de Información. La DINA se crea por el decreto ley número 521 en 1974. Se crean entonces a partir de una regularidad que se expresa en un decreto ley. Uno de los generales más importantes que comanda entonces la DINA va a ser Manuel Contreras. Y tenemos acá el símbolo de la Dirección de Inteligencia Nacional. Este método, este modo de operar del Estado, en este caso de la Junta de Gobierno del régimen militar, se va a denominar históricamente y sociológicamente también terrorismo de Estado. Así entonces, como nosotros hoy día hablamos de terrorismo en algunas ciudades de Europa, en algunas partes del mundo, ¿no es cierto?, donde se ejercen políticas represivas, donde se asesinan a personas y se infunde el miedo, este mismo concepto nosotros lo vamos a llevar al Estado. Vamos a hablar entonces que va a ser en toda esta época donde se va a infundir de alguna manera este terrorismo por parte del Estado. Concepto súper importante entonces a la hora de analizar este periodo social y político del país. Este terrorismo de Estado, por lo tanto, va a conllevar la vulneración de los derechos humanos de las personas. Derechos humanos que fueron promulgados al finalizar la Segunda Guerra Mundial, a raíz entonces de todos los asesinatos y los vejámenes que se habían producido en el régimen hitleriano. Por lo tanto, vamos a ver nuevamente que en nuestro país, en este régimen, vamos a tener una violación sistemática de los derechos humanos. Por ejemplo, vamos a ver diferentes recintos deportivos donde se va a apresar la gente. Uno de los más importantes es el Estadio Nacional. Se llevaba la gente primero al Estadio Chile, que hoy día es el Estadio Víctor Jara, y luego el Estadio Nacional. Estos centros funcionaron, sobre todo el Nacional, funcionó solo en el año 73. Pero se crearon, aparte, diferentes centros de interrogación y tortura, como por ejemplo lo que hoy día es la Villa Grimaldi o Londres 38. ¿Ya? Estos centros de interrogación y tortura se crearon a raíz y a partir entonces de estos centros de inteligencia que yo les había mencionado. Y también hubo campamentos de prisioneros. Dos de los campamentos más conocidos es Pisagua, que ya había sido campamento anteriormente con la ley maldita de Gabriel González Videla, y aparte la isla Dawson, que incluso hay una película para que ustedes puedan verla si es que desean. Muchas personas también se fueron al exilio y fueron relegadas a otras partes del país. En este sentido, entonces, y nuevamente teniendo como objetivo la búsqueda o apaciguar o eliminar entonces a este enemigo interno, a la lucha subversiva, al comunismo, se generan diferentes operaciones en el contexto de que nosotros estábamos viviendo una guerra fría en donde existía la pugna entre el comunismo y el capitalismo. Por lo tanto, se va a generar una operación muy importante para toda Latinoamérica, que el Cono Sur, que es la Operación Cóndor.
La operación El Cóndor, y como yo les muestro ahí en ese dibujo, que un cómic casi, no sé, una imagen aparecía, es la unión entonces o la comunicación entre los diferentes estados para poder luchar contra estos enemigos internos. Y acá tenemos entonces la incidencia de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, obviamente Chile, ¿ya? A raíz de también todas estas operaciones de inteligencia, va a existir, por ejemplo, la Operación Colombo, donde mueren 119 personas y que la prensa va a cubrir mediáticamente como enfrentamiento entre ellos, entre los mismos militantes, o muertos por estados de otros países, ¿ya? A esta operación, como digo, se les va a llamar Operación Colombo, donde va a existir un encubrimiento mediático de estos asesinatos que se producían a raíz de este concepto de terrorismo-Estado. Otro de los elementos importantes y de las operaciones relevantes del gobierno militar, del régimen militar, se llamó la Caravana de la Muerte, donde, comandada por el general Sergio Arellano Stark, donde asesinan también a muchos militares, siendo la población de Calama principalmente, del norte de nuestro país, la más afectada, ¿ya? También acá nosotros podemos encontrar ciertas series, ciertos documentales para que ustedes puedan verlas y puedan también conocer más sobre este periodo. Ahora, a pesar de que nosotros tuvimos, este proceso de terrorismo de Estado, de violación sistemática a los derechos humanos, nacieron a partir de estos diferentes grupos, asociaciones que defendían y que promulgaban entonces una mayor tolerancia de una sociedad que buscaba de alguna manera ordenar este sistema, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, el Comité Pro Paz, que es un comité donde se unen las distintas iglesias, no solo la Iglesia Católica, sino que las distintas iglesias, para definirse y estar en una postura a favor de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos. Tenemos la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y la fundación de la Vicaría de la Solidaridad. Hago nuevamente una pausa y explico que estamos en una clase de historia recuperativa. ¿Okay? Por eso es una excepción, porque es una clase de historia recuperativa que era los días martes. Ya, continúo entonces. Tenemos una de las agrupaciones, como les decía, principalmente la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que era comandada no únicamente, pero de manera amplia por mujeres, y también esta fundación que está al alero de la Iglesia Católica, que es la Vicaría de la Solidaridad, que va a tener una importancia súper relevante, va a tener mucha relevancia al momento entonces de ver quiénes van a ser las personas que están apresadas, quiénes van a ser los detenidos desaparecidos, etc. Y acá también yo les coloco entonces una foto de Cardenal Silva Enríquez, una de las personas más importantes en torno a la defensa y la lucha de los derechos humanos en el contexto de la dictadura militar. No solo entonces hay cambios políticos, militares y en relaciones sociales, sino que también hay un cambio relevante en la economía social, o sea, en la economía de nuestro país. Y esta economía era del cambio de pasar de un modelo easy que nosotros teníamos y que se había fomentado en la década del 60 sobre todo, a un nuevo sistema que es el sistema neoliberal. Y este sistema parte a raíz de que se llama a uno... el Estado tiene la idea de reformular entonces la economía y para eso invita o llama, para reformular estructuralmente la economía de nuestro país, a lo que se van a denominar los Chicago Boys, que son estos estudiantes que fueron estudiantes de la Universidad de Chicago, que tuvieron como principal mentor a Milton Friedman, que está acá, ¿ya? Y ellos comenzaron entonces a reestructurar el sistema económico del país.
¿Cuáles eran los objetivos del sistema neoliberal? Bueno, primero, la desregularización de la economía. Eso significaba entonces que el Estado ya no tenía un rol primordial, como sí lo tuvo en el modelo ISI, sino más bien un rol subsidiario. Se abría al exterior, las barreras, los impuestos, entonces la idea era reducirlo al máximo, pero principalmente lo que se comenzó a realizar también en la década a partir del golpe de Estado, fue el proceso de privatización de empresas, pero no solo de empresas, sino que también de diferentes beneficios sociales, como la salud, la ISAPRE, etc. O sea, la salud, que es la ISAPRE, o las pensiones. Y uno de estos ejemplos son 3, las reformas sociales: las pensiones, la educación y la salud. En las pensiones vamos a visualizar que se crea el sistema tal cual lo conocemos hoy día, que son las AFP, que son pensiones más bien no solidarias, sino que son pensiones individuales, ¿ya? Estas pensiones, uno de los principales, hay distintas personas que se les llamó para hacer estos análisis, y tenemos acá diferentes AFP que existen hasta el día de hoy. Tenemos también reformas en la educación, donde se termina con el proceso, o sea, se pasa del proceso de que el Estado se haga cargo de la educación media, básica, al proceso de municipalización. Por lo tanto, ya no es el Estado, sino que es la municipalidad la que se hace cargo de la educación. Y el Estado, a su vez, deja de administrar ciertas universidades y las divide. Entonces, si antes la Universidad de Chile o la UTE tenían sedes en otras partes, esto se quiebra, se rompe y se divide y el Estado deja de administrarlas, solo las subvenciona, que es muy distinto. Y por otra parte tenemos un sistema, se crea un sistema privado de salud que van a ser las ISAPRES, y hoy día nosotros contamos con estas dos alas entonces, que es el sistema privado y un sistema que es el Fondo Nacional de Salud. Tenemos entonces lo que habíamos repasado hasta ahora: cambios en la estructura organizacional social del país en torno al terrorismo de Estado y a la defensa de los derechos humanos, cambio en reformas sociales y económicas, y también tenemos cambios en torno a la política, principalmente porque va a ser en esta época que se va a aprobar la Constitución Política de 1980, con un régimen claramente autoritario, presidencialista, donde se van a nombrar senadores vitalicios y senadores designados. Aparte, esta Constitución se aprobaba o no se aprobaba por un plebiscito, ¿ya? Este plebiscito decía que si se aprobaba, el presidente, que era en esa época se había autoproclamado Augusto Pinochet, iba a prolongar su periodo por 8 años más. Obviamente se aprueba este plebiscito, solamente que la historia está en cuestión si este plebiscito tiene legalidad o no en un contexto de dictadura militar y donde muchas personas fueron apresadas y exiliadas. Se aprueba este plebiscito y se comienza a regir entonces nuestra Constitución, que es la que nos rige hasta el día de hoy, con diferentes cambios que se han realizado, ¿no es cierto? Diferentes reformas. Pero, sin embargo, a pesar de que nosotros podemos analizar en una primera etapa un auge económico entre 1976, por ejemplo, y 1979, va a ser en el 1982 que va a haber una fuerte crisis económica, una de las más grandes en nuestro país. De hecho, se habla de que es la segunda más grande. La primera es la crisis del salitre y esta vendría a ser la segunda, a causa de elementos internacionales también, como por ejemplo la revolución iraní y la influencia que tiene este contexto político de iraní en la venta y compra del petróleo, que determina el dólar internacional, ¿ya? Por lo tanto, si bien existía una política anteriormente de que el Estado no se metiera en los negocios, hubiese una desregularización, va a ser en esta época donde el Estado va a tener que intervenir en las instituciones financieras para poder de alguna manera salvarlas y fomentar y potenciar la economía nacional en un contexto de alta inflación,
de precarización de los trabajos, de un alto nivel de desempleo, etc. En este contexto de crisis social, de alto nivel de desempleo, como les decía, de inflación enorme, imagínense, también de contexto militar, de represión, va a existir un movimiento social que va a resurgir en la década de los 80 y se van a manifestar en lo que se va a denominar la Jornada de Protesta Nacional. ¿Y qué van a hacer las jornadas de protesta nacional? Van a ser diferentes tipos de manifestaciones que no van a durar un día o dos, sino que van a ser llamados, por ejemplo, a no ir a trabajar, a no pagar, a no ir a comprar, etc. Tenemos acá, en este contexto de crisis económicas que ocurrían mucho en las poblaciones, la conformación de las ollas comunes, que ahí podían comer muchas más personas. Tenemos un panfleto acá, que es un llamado a participar en las jornadas de protesta, que decía, por ejemplo, proteste, no compre nada, termine la protesta el 22 del martes 12, a las 22 horas, y caceroleo de las 8 a las 10, ¿ya? Y por otra parte también tenemos a diferentes movimientos sociales infundidos, o sea, creados a partir de la represión que existió y de las organizaciones que se formaron, como la agrupación de las víctimas de detenidos desaparecidos, o en este caso de la Operación Colombo. ¿Qué ocurre con los partidos políticos? Bueno, el partido del PC y de la DC, el PC no va a estar prohibido 100%, pero se va a dividir en dos, y estas dos visiones van a tener diferentes maneras de relacionarse con el gobierno, ¿ya? Una obviamente más pacífica y otra un poco más confrontacional. A su vez, vamos a tener el Partido Demócrata Cristiano, que si bien apoya en un primer momento el golpe militar, rechaza después el régimen de Pinochet para que pueda ser un gobierno democrático. Pero tenemos el MIR y tenemos el Partido Comunista, quienes están completamente prohibidos y proscritos en este gobierno. Sin embargo, el MIR, en la década del 70, fines del 70 aproximadamente, va a hacer una operación que se va a denominar Operación Retorno, que significa que casi todos los militantes del MIR que se encontraban fuera del país van a volver de manera clandestina para poder derrocar al gobierno, ¿ya? El PC, por otra parte, va a ser en la década de los 80 también, que va a crear una ala armada para poder defender y derrocar también al gobierno. Va a ser la única vez que el Partido Comunista va a defender la vía armada, en el 83, donde se va a crear el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y a partir de esto, entonces, nosotros ya vamos a ir configurando dos visiones contrapuestas entre sí, obviamente, que van a dar cuenta de cómo se ve la salida del régimen militar, de la dictadura militar, a un régimen más democrático. Entonces tenemos dos visiones. La primera va a ser la Alianza Democrática y el segundo va a ser el Movimiento Democrático Popular. ¿Y cuáles eran estas dos visiones? Bueno, principalmente una abogaba por una vía más bien pacífica, más bien conversada, dialogada con la contraparte. En cambio, el Movimiento Democrático Popular abogaba por que fuera la sociedad, las luchas sociales, las que hicieran que cayera de alguna manera el dictador, el régimen militar, ¿ok? Obviamente la que termina primando va a ser la Alianza Democrática, ya que la dictadura militar termina con un plebiscito. Ahora, cuando nosotros hablamos de este contexto de régimen militar, en el contexto vamos a ver primero que hay relaciones internacionales, se aíslan, pero solo nosotros vamos a tener relaciones internacionales con esta ala más bien capitalista, en el contexto de Guerra Fría, por ejemplo, obviamente con Estados Unidos o con las diferentes dictaduras de Latinoamérica. En 1978 nosotros vamos a tener un conflicto limítrofe con Argentina,
Se va a crear un estado de guerra que finalmente va a terminar en un tratado de paz y de amistad en 1968, ya que interviene como mediador el Vaticano, representado en Cardenal Antonio Zamoré. Y por otra parte, también tenemos grupos de solidaridad, principalmente en Europa, con todas las agrupaciones de derechos humanos y las personas que recibían asilo político en sus países. Por lo tanto, las relaciones internacionales van a ser variadas, pero en general va a ser un país que se va a cerrar en torno a la información para poder permitir y para poder mantener entonces esta política de represión y autoritarismo que existía. Ahora vamos a revisar algunos ejercicios. 1. En Chile, a partir de 1973, se inició un periodo histórico que duró aproximadamente 17 años, en el que se generó un proceso de transformación general del país. En términos generales, es correcto afirmar que durante ese periodo el gobierno A. ejerció el poder autoritariamente y liberalizó la economía. B. Privilegió la participación política y el fortalecimiento de la sociedad civil. C. Expandió los tratados internacionales con Europa del Este. D. Acrecentó la intervención del Estado en materias económicas. Y E. Fortaleció la participación de los partidos políticos en las decisiones gubernamentales. Estas respuestas no son muy complicadas, esta materia es más bien fácil porque hay dos temas que preguntan tradicionalmente en la PSU a partir de esto. Entonces la respuesta correcta va a ser la letra A, obviamente, ¿no es cierto? Se ejerce un poder de manera autoritaria y se liberaliza, que significa entonces que se abre las fronteras de manera del impuesto de comercialización y también se privatiza las empresas. Sigamos con la próxima. A partir de la década de 1970, la economía chilena experimentó cambios profundos. Desde el intento de establecer las bases de una economía socialista, se transitó rápidamente hacia un nuevo modelo impulsado por los asesores económicos del gobierno militar. Entre las políticas orientadoras de este último modelo es correcto señalar 2 puntos. A. El establecimiento de mecanismos de planificación de la actividad económica por parte del Estado. B. La nacionalización de las empresas del sector primario exportador. C. La reducción de las barreras arancelarias para incentivar el libre comercio. D. La importancia asignada a la necesidad de industrializar rápidamente al país. Y E. La creación de empresas estatales para cubrir el déficit del sector privado en materia productiva. La respuesta correcta es la C. Exactamente la C. Recuerden que la característica era precisamente de que el Estado no generara planificación económica. Si bien interviene, el Estado en un momento de la dictadura interviene en un aspecto específico, en un hito específico que es la crisis del 82. Pero la idea que hay detrás es la reducción de las barreras para incentivar el libre comercio. Sigamos. En 1982, el PGB cayó un 14.4%. Entre 1981 y 1982, los términos del intercambio descendieron en más de un 20%. Y el servicio de la deuda externa se elevó desde un 20% del valor de las exportaciones en 1978 a un poco menos del doble en 1982. La inflación, que alcanzó un 9.5% en 1981, volvió a ascender nuevamente por sobre el 20%. Se produjo una oleada de quiebra de empresas, 810 en 1982 y 381 en 1983. Y en el ámbito financiero la situación alcanzó niveles dramáticos. Entre paréntesis, Sofía Correda y otros. Historia del siglo XX chileno. Sigamos. La pregunta dice entonces,
La crisis que afectó a la economía chilena descrita en el texto precedente tuvo una serie de consecuencias, entre las que es correcto afirmar: A. La articulación de la oposición política al régimen militar a partir de las protestas sociales. B. La modificación radical del modelo económico por parte del gobierno, favoreciendo una mayor intervención estatal. C. La aprobación de una nueva constitución política que aseguraba la transición hacia un régimen democrático. D. La conformación de un nuevo gobierno de transición formado por un amplio pacto de partidos políticos. E. La convocatoria de una junta de gobierno para cumplir labores legislativas. Bueno, pareciera que no hay mucha complicación en esta pregunta, solo que tenemos una lectura anterior que podría entonces ser un poco más tediosa, pero lo tenemos y lo sabemos fácilmente. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Se articula como consecuencia entonces unas organizaciones que van a hacer las jornadas de protesta nacionales. Y vamos con la pregunta de desafío, gracias al auspicio de la Universidad Mayor. Y la pregunta dice: a partir de 1973 se produjo en Chile un cambio económico impulsado por los llamados Chicago Boys, bajo el gobierno de Augusto Pinochet, que implicaba la instauración de una política económica de corte neoliberal. En este contexto, entre las obras de este periodo se pueden nombrar: 1. El estímulo a la inversión privada extranjera. 2. La creación de un sistema privado de salud, ISAPRES. 3. La entrega de la supervisión de todo sistema universitario a la Universidad de Chile. A. Solo 1. B. Solo 2. C. Solo 1 y 2. D. Solo 2 y 3. Y E. 1, 2 y 3. Bueno, la respuesta correcta es la C. 1 y 2. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque cuando yo bajo los aranceles y vendo las empresas, estoy estimulando de alguna manera la inversión privada extranjera en nuestro país. Es un estímulo que yo estoy realizando. Por lo tanto, la 1 y las 2 son correctas. Y obviamente se creó un sistema privado de salud. Terminamos la pregunta de desafío del día de hoy, auspiciada por la Universidad Mayor. Seguimos. Preguntas, chiquillos y chiquillas. Lo principal que hay que entender de este periodo son dos elementos importantes. Uno, que me parecen a mí que son los que más pueden aparecer en la PSU, y es uno, que es la violación sistemática de los derechos humanos, y dos, es el cambio del sistema económico, de pasar a un modelo que nosotros llevábamos, que era el ISI, a pasar a un modelo que va a ser el neoliberalismo. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Bueno, el terrorismo de Estado es todo el miedo, la violencia que puede ejercer el Estado sobre la población, ¿ya? En palabras súper simples y básicas. O sea, como todo lo que nosotros entendemos por terrorismo o pasa en otros países, donde se ponen bombas o esas cosas, que es infundir mucho miedo, ejercer acciones de violencia sistemáticas, se llama terrorismo de Estado. ¿Alguna otra pregunta, consulta que tengan de esta materia? Me preguntan de nuevo sobre el concepto. Es cuando el Estado infunde miedo a través de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, a través de, como fue en esa época, de tomar preso a la gente, de asesinarla, de desaparecerla, de exiliarla, etc. Totalitarismo no es lo mismo que dictadura, pero se asemejan de alguna manera, ya que tiene que ver con distintos contextos y ordenamientos sociohistóricos, ¿ok? Hablamos de totalitarismo cuando nos referimos principalmente a una idea totalitarista al régimen hitleriano y de Mussolini, principalmente, y a dictadura nos vamos a referir a estas juntas de gobierno, a estos golpes de Estado que ocurrieron principalmente en América Latina.
Me preguntan cómo es lo del intervencionismo, pero ¿a qué te refieres con intervencionismo de qué? ¿En qué específicamente? No entiendo muy bien esa pregunta. Si la puedes explicar un poco mejor para poder responderla. Bueno, la idea es que nosotros entonces podamos analizar qué es un plebiscito, me pregunta. Un plebiscito es una votación popular que se realiza generalmente es para apoyar o rechazar algo. Entonces, lo que se realizó en la década de los 80, en 1980, es un plebiscito para aprobar o rechazar la Constitución de 1980, ¿ya? A través de ese plebiscito, entonces, salió aprobada la Constitución, que a su vez decía que el gobierno, o sea, que el presidente, que era Augusto Pinochet Ugarte, que se había autoproclamado presidente, iba a estar en el poder 8 años más, y en 8 años más iba a haber una votación. De nuevo se iba a volver a decidir. Eso es un plebiscito. Por lo tanto, nosotros acá en este periodo tenemos 2 plebiscitos, pues, que es el de la Constitución, y luego tenemos un plebiscito si continúa Pinochet o no continúa Pinochet. Y esas eran las campañas del sí y el no, que también hay películas y documentales y videos que ustedes pueden observar. Hay una película que se llama No, precisamente en torno a este contexto político que lo vamos a ver la próxima semana, de hecho. Me preguntan sobre la división del PS. Son solo división, no, es el mismo partido, pero que se divide de manera de ordenar, de cómo relacionarse con la dictadura militar y cómo proceder. ¿Qué más me preguntan? Bueno, hay que considerar que en este contexto económico va a ser Estados Unidos, materializado obviamente la idea de Milton Friedman, de hecho Milton Friedman, quien va a promover que se establezca en Chile entonces este sistema neoliberal a través de sus estudiantes, que son los Chicago Boys, que son estos grupos de personas que van a pensar este nuevo sistema económico. El MIR, ¿qué es el MIR? El MIR es el Movimiento de Izquierda Revolucionario, que fue uno de los partidos que estuvo proscrito durante la dictadura militar. El horario de la próxima semana sigue igual. Ya era solo esta que teníamos clase recuperativa porque hubo un problema, pero vamos a seguir siempre los días, vamos a continuar con los días martes, perdón. Martes a las 5:30. Continúa de la misma forma entonces. ¿Alguna otra duda? Me preguntan cuándo vamos a ver Historia Universal. Falta poco para terminar el proceso. Nosotros vamos a pasar la próxima semana entonces el proceso de recuperación a la democracia, y luego vamos a hacer, si no me equivoco, una clase de solo contexto actual, prácticamente político, y ahí ya comenzamos con Historia Universal, que es el mundo en perspectiva histórica. Así que pronto, ya este mes, sí o sí, yo creo que empezamos con Historia Universal, para que lo tengan considerado. Sí, alcanzamos a ver todo, alcanzamos a ver espacio geográfico, democracia y desarrollo. Vamos a ver América, yo ya hice el calendario, así que estamos súper bien. ¿Cómo afecta la reforma en la educación? Bueno, principalmente porque hay un proceso de municipalización, donde el Estado ya no se hace cargo de los procesos de educación, sino que se lo delega al municipio en las escuelas municipales y en las escuelas básicas y secundarias, y en la universidad delega entonces y ya no se hace cargo de las universidades, sino que más bien las financia en porcentaje. Principalmente la idea central es los procesos de privatización de empresas y de privatización de todos los de reformas sociales, de privatización de educación, de salud, de pensiones y obviamente de empresas. Ya deja de existir esta idea de que el Estado es el que tiene que ser el Estado empresario, sino que solo tiene que
existir un rol subsidiario y de mera regularización baja regularización. Ya, acá terminamos, entonces que les vaya súper bien. Cuidado con la lluvia en Santiago, en el sur ya están acostumbrados, así que hasta luego, que estén muy bien. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.